¿Qué tal, alumnas y alumnos? Gusto en saludarles. En esta oportunidad continuamos conociendo de los recursos o acciones constitucionales y nos corresponde ahora analizar lo que es el recurso de acción de amparo y además el recurso o acción de amparo económico. Tal como ya habíamos visto a propósito del recurso o acción de protección. Tenemos que estas acciones tampoco son correctamente deberían llamarse de recursos, sino que son acciones constitucionales, porque van más allá de impugnar una resolución judicial. Su objetivo es otro y no están enmarcadas dentro de un proceso para impugnar resoluciones, sino que están contempladas a nivel constitucional y tienen un aspecto más amplio, un espectro más amplio que cumplir frente a la protección de derechos y garantías constitucionales, que no está contemplado como objeto del recurso tal como lo conocemos en cuanto al concepto que hemos visto durante este semestre. En relación con la acción de amparo, tenemos que decir que respecto a la reglamentación está señalado en el artículo 21 de la Constitución Política. Hay un auto acordado también de recurso de amparo y además tiene una regulación, comúnmente se recurre a ella respecto a lo que está contemplado en el Código de Procedimiento Penal y también hay que distinguirlo del amparo ante el juez de garantía que está contemplado en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Nosotros nos vamos a orientar a lo que es la acción de protección, perdón, de la acción de amparo. En cuanto al concepto, el amparo es una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores con el fin que se adopten las medidas inmediatas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, dejando sin efecto o modificando cualquier acción o omisión arbitraria o ilegal que importe la privación, perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual sin limitaciones, sin que importe el origen de dichas vulneraciones. Sobre ese concepto, por lo tanto, debemos tener claramente que la acción de amparo protege la libertad personal y seguridad individual. Que de acuerdo a la oportunidad en que se deduce, el recurso de amparo bien es correctivo o bien preventivo. Será correctivo si se pretende poner término a una afectación efectiva del derecho y en el segundo caso se pretende resguardar el derecho ante una eventual perturbación, afectación o amenaza del mismo. ¿Qué características tiene la acción de amparo? La acción de amparo es una acción constitucional y no un recurso. Ya lo habíamos señalado en cuanto a la acción de protección, porque también se trata de una acción más bien que un recurso, aunque comúnmente así se les denomina, pero en estricto rigor se trata de una acción. En segundo lugar, es una acción cautelar. La acción cautelar deja a salvo otras acciones, incluso la penal, en relación con los hechos denunciados. En tercer lugar, es una acción que se conoce por los tribunales en uso de sus facultades conservadoras, destinada a adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho en miras a la protección de la libertad personal y de seguridad individual. En cuarto lugar, la acción está destinada a proteger la libertad personal y seguridad individual que está señalada en el numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política. Es una acción de derecho público y por lo tanto renunciable sin perjuicio que el afectado puede desistirse de ella una vez interpuesta. ¿Ya? Pero esto no puede ocurrir con anterioridad. Es una acción que se puede ejercer con los fines correctivos o preventivos, puesto que es interpuesta con anterioridad o con posterioridad al cumplimiento de una orden de arresto, detención o arraigo ilegales. La acción, a diferencia del recurso de protección o acción de protección, no tiene un plazo para su interposición, pudiendo decirse en cualquier tiempo claramente mientras subsista la privación, perturbación o amenaza que afecte a la libertad personal o seguridad individual. Es conocido en sala en primera instancia por la Corte de Apelación respectiva, mientras que también es conocido en sala en segunda instancia por la Corte Suprema. En este punto también tenemos que señalar que es un recurso que es informado en cuanto a la presentación. Siempre se trata de una persona capaz de parecer en juicio, aunque también se discute, dado que la urgencia y lo delicado que protege el curso de acción de amparo, no queda claro al menos si es que deba exigirse este requisito. El procedimiento que se contempla es concentrado inquisitivo y ya por las mismas razones que hemos señalado a propósito del recurso de protección, la sentencia genera cosa juzgada formal, dejando salvo otras acciones o medidas respecto a los hechos objeto de la acción de amparo. ¿Cuál es el contenido de la acción de amparo? Es la privación, perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual, de acuerdo al texto número 7 del artículo 19 de la Constitución Política. Claramente la libertad personal va envuelta por la seguridad individual, que es un presupuesto que finalmente genera un resguardo de la esfera de la persona en relación con la protección de esta garantía.
La protección del derecho va contra todo abuso de poder o arbitrariedad, teniendo en cuenta que ese ámbito se dirige a la libertad ambulatoria y no a otra dentro del catálogo de derechos. Se ha complementado su contenido en relación con las situaciones que el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal contempla para el ejercicio de la acción de amparo, como por ejemplo la existencia de órdenes de arraigo, detenciones o prisiones emanadas de autoridad que no tenga facultad de disponerla, expedidas fuera en los casos previstos por la ley o con infracción de cualquiera de las formalidades establecidas en las leyes respectivas. En ese caso, también se ha entendido que se hace aplicable la acción de amparo. También existen otros mecanismos para resguardar ciertos aspectos que generen una perturbación o privación o amenaza respecto a los derechos y garantías de los imputados, como por ejemplo se trata del amparo ante el juez de garantía y también las cautelas de garantías que también se pueden establecer conforme al Código Procesal Penal en relación con los derechos y garantías del imputado y que están establecidas a propósito de la legislación procesal penal. Finalmente, tenemos que el recurso de amparo sea ejercido en contra de personas naturales, personas jurídicas o entidades que atenten contra dicha garantía constitucional y que esto será un criterio para permitir dar curso a la acción o bien si es que excede a su respecto el ámbito de aplicación. En relación con lo anterior, debemos entender entonces que el sujeto activo es todo individuo, así señala el artículo 21. Por lo que a diferencia de la acción de protección que señala el que, debemos entender que aquí está limitado exclusivamente a las personas naturales. La libertad personal y seguridad individual son garantías que se protegen respecto de todas las personas naturales. Entonces sería impracticable respecto de otro tipo de personas o entidades resguardar lo que es libertad personal y seguridad individual, puesto que resultaría absurdo. Puede deducir el interesado una persona en su favor sin que tenga constituido mandato o representación convencional. Ahora, se discute que si es que puede deducirlo esto un menor de edad. Se discute, puesto que sin perjuicio que la ley 18.120 exime de la regla de comparecencia en juicio al recurso de amparo y con ello considerando la flexibilidad de las reglas de comparecencia. Sería procedente en ese caso que también se pudiera deducir directamente por esto, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se protegen a través de esta acción. ¿Quién es el sujeto pasivo de la acción de amparo? El sujeto pasivo es aquel entidad o persona, autoridad, entidad pública o privada, incluso puede no individualizarse el recurrido. A partir del relato contenido, la Corte podrá recabar antecedentes necesarios, siempre que se señale que hay una perturbación o privación o amenaza de la libertad personal y seguridad individual. ¿Cuál es el tribunal competente para conocerlo? En este caso, la Corte de Apelaciones respectivas del lugar de ocurrencia del hecho o bien de donde emane la orden de autoridad o perturbación del derecho. Si bien no se señala en el artículo 21, alude a la magistratura correspondiente, pero en este caso, a partir de lo que él dispone el Código Orgánico del Tribunal en cuanto a la competencia de la Corte de Apelaciones, el artículo 63, número 2, letra B, señala que conoce en primera instancia del recurso de apelación. De amparo. Y en este caso, la apelación la conoce en segunda instancia la Corte Suprema conforme a esta regla de competencia. Aquí se complementa lo que señala el artículo 21 de la Constitución al señalar la magistratura que corresponde. Sobre ese punto, el plazo para deducir el recurso de amparo no tiene plazo para su interposición. Señala en este caso que se requiere que esté vigente la perturbación, privación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual, sin perjuicio de las acciones ordinarias que puedan también emanar de este hecho, las cuales sea titular la persona afectada. Frente a lo anterior, ya tenemos entonces la tramitación de recurso de amparo en primera instancia ante la Corte de Apelaciones, que se inicia con la presentación. Se puede efectuar con cualquier medio, no es necesario patrocinio de abogado, sin perjuicio de lo señalado, deberá cumplir con algunos requisitos mínimos que son los esperables. Primero, debe señalar el tribunal ante que se entabla, individualizar el afectado o la persona capaz de aparecer en juicio, que lo interpone en sí mismo, aun cuando no tenga mandato especial. Tercero, individualización del agente que ha realizado la acción o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, si se supiere. Indicar los hechos que son objeto de la acción, cómo eso importa en la privación, perturbación o amenaza de las garantías ya señaladas, indicar las medidas que serían procedentes para adoptar y establecer el imperio del derecho.
Además, en este caso, deducirse por dos o más recursos distintos del afectado en torno al mismo hecho, será procedente la acumulación. El examen de admisibilidad del recurso de amparo se hace en cuenta por la sala tramitadora de las Cortes de Apelaciones. A este se le asigna un rol y se le entrega inmediatamente a un relator para dar cuenta de este en la sala tramitadora y realizar este examen. Ahora, puede que la Corte declare su incompetencia a razón que el hecho no ha ocurrido en dicho territorio jurisdiccional por no constituir los hechos objeto de un recurso de amparo o bien encontrarse un proceso pendiente en el que se revise la situación contenida en el recurso, lo cual también va a incidir en estos últimos casos en la admisibilidad del recurso de amparo. Si bien no se señala expresamente, se ha admitido que procede contra la resolución que lo queda inadmisible, recurso de reposición con apelación en subsidio entre tercero día contra esa resolución. Sobre este punto y en circunstancias que sea declarado admisible, se tiene por interpuesto la acción y se pide informe al recurrido sin perjuicio que la Corte, ejerciendo facultades de oficio, pueda recabar información de otras entidades que estimen que tienen información para resolver la materia objeto del recurso. En este caso, en cuanto al informe, tiene que ser evacuado en un plazo breve. Se otorga un plazo bastante reducido, no más de 48 horas, a veces y generalmente se hace de 24 horas. Se ordena cumplir este trámite notificándolo de la manera más rápida. Y además se contempla que también que es procedente solicitar la orden de no innovar. Además, hay otras disposiciones que contemplan el Código de Procedimiento Penal que permite, como dice el artículo 309, que un ministro designado se constituya en el lugar de los hechos, pueda recabar antecedentes y adoptar una providencia inmediata, que es similar también a la solicitud de orden de no innovar. Las peticiones de informe y las comunicaciones de orden de no innovar, si es que éstas se conceden, deben hacerse por la vía más rápida. Además, radicará el conocimiento de la sala que haya concedido esta orden de no innovar. Si es que el informe se requirió y si este haya sido evacuado o no, se ordenará traer los autos en relación. El informe en este caso debe contener los argumentos expuestos por la parte recurrida que constituirá su defensa, debe acompañar los antecedentes necesarios para un adecuado conocimiento. También, al igual que la acción de protección, debemos entender que no existe un término probatorio dentro de la acción de amparo. Pueden acompañar antecedentes documentales, sin perjuicio de otras pruebas o medidas de oficio que estime pertinente la Corte. Puede también, en este caso, la Corte comisionar a alguno de los ministros que se constituya personalmente el lugar donde se encuentre el detenido o preso, si es que se trata de una privación ilegal o arbitraria, o también se traiga la comparecencia en caso de haberlo a fin de requerir la declaración siempre que el afectado accediese a ello. Todo esto según se desprende y sea aplicado del Código de Procedimiento Penal, sus artículos 309 y 310. Se procede también a la agregación de la causa vista del recurso y que se incorpore a la tabla respectiva, agregándolo extraordinariamente a la tabla que corresponda a previo sorteo, salvo si es que sea decretado o concedido una orden de no innovar, o bien si esta fue o no fue concedida, puesto que en ambos casos radicará en la sala la cual ya se ha sorteado. O bien también se radicará, si es que no se ha decretado una orden de no innovar, o habiéndose, o indistintamente si es que se concede o no, si es que la libertad o privación de la persona afectada haya sido conocido por otros mecanismos por una sala determinada que haya dejado constancia al respecto al secretario dentro del proceso, lo que en definitiva hace radical la acción de amparo también en la sala que ya conoció aspectos relativos a la libertad del amparado o afectado, en este caso, quien es titular de la acción respectiva. Todo esto conforme al artículo 69 del Código Orgánico. En la vista de la causa, no procede la suspensión de la vista, pese a que el autoacordado lo contempla que sea por motivos graves e insubsanables del abogado solicitante, pero se estima que prima la prohibición de suspender la vista, tal como se señala en el número 5 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado, tampoco existe impedimento para que las partes puedan recusar un abogado integrante sin expresión de causa, que nosotros lo vimos a propósito del recurso de apelación, pero esto no debe impedir la vista de la causa, puesto que se debe informar sala nuevamente para conocer del recurso de amparo atendida la gravedad de los hechos en materia del recurso. Frente a esto, el fallo del recurso, según sea dispuesto y sea reconocido a través de la legislación del procedimiento penal, es de 24 horas para resolver, pero si se requiere alguna investigación o esclarecimiento que implique una diligencia adicional, se puede extender un plazo que no sea más allá de 6 días, o bien con el aumento del emplazamiento que corresponde. Generalmente se hace en un plazo bastante breve, que no excede 24 horas.
El fallo debe contener, puede acoger el recurso, disponiendo de la adopción de medidas inmediatas para hacerse la perturbación o disponer libertad inmediata si es que ya se han perturbado o afectado, y que el cumplimiento debe realizarse de manera inmediata. Además, si los hechos son constitutivos de delito, puede también oficiar, remitir estos antecedentes al Ministerio Público para que disponga lo que corresponda. En caso de rechazo, se notifica por el Estado diario personalmente al afectado en caso que esté privado de libertad. En todo caso, la regla general de la notificación de la acción de amparo es, de la sentencia que falla la acción de amparo, es por el Estado diario. Se ha contemplado que procede recurso de apelación contra la sentencia que debe interponerse en el solo efecto evolutivo. Sin embargo, algunos sostienen que no puede aplicarse ese plazo, puesto que esta regulación está contemplada en el Código de Procedimiento Penal y dirigida a su legal alcance que tiene el recurso de amparo no está contemplada, algunos entienden de esa forma, por lo que se aplica un plazo de 5 o 10 días según el criterio que adopten las salas de la respectiva Corte de Apelaciones. Pero se ha contemplado el recurso de apelación al respecto. En segunda instancia, se aplican ya las reglas señaladas precedentemente en cuanto al conocimiento y vista del recurso de apelación contra la sentencia que resuelve un recurso de amparo. En cuanto al efecto y cumplimiento de la sentencia, el fallo produce cosa juzgada sustancial en cuanto a que no puede realizarse nuevamente por una acción de amparo. Y por otro lado, cosa juzgada formal, dejando libres las acciones que puedan emanar del mismo hecho y que sin perjuicio de ello cumplimiento de los resueltos de carácter inmediato, poniendo disponer las medidas de apremio al respecto y, si es necesario, colocar a disposición los antecedentes ante el Ministerio Público por el no cumplimiento de una resolución judicial. De esta forma terminamos lo que es el conocimiento del recurso de amparo, que tiene y comparte bastantes aspectos en relación con la acción o recurso de protección, insistiendo que el ámbito de aplicación es respecto de la libertad personal y seguridad individual, y además que el sujeto es todo individuo, es decir, limitado a las personas naturales, tal como lo hemos señalado presentemente. Finalmente nos corresponde revisar lo que es el recurso o acción de amparo económico, que si bien no tiene una garantía que protege a nivel constitucional, no está regulada a propósito del texto constitucional, sino que se regula a través de una ley que es la 18.971, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, y que tiene su origen en la regulación que en ese entonces la autoridad pretendía establecer en relación con un orden público económico. De ella nació la acción constitucional de amparo económico. El recurso de acción de amparo económico, regulado en la ley de 1971 y relacionado con la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución, es una acción que cualquier persona puede interponer ante la Corte de Apelación respectiva a fin de denunciar las acciones que se incurran respecto al artículo 19, número 21. El contenido de la acción, y esto en relación con el artículo único de la ley 18.971, protege el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Esta misma disposición permite que el Estado y su organismo desarrollen las actividades empresariales, participen de ellas, siempre que una ley de quórum calificado así lo permita, o bien se sometan a la legislación también común aplicable a los particulares, salvo motivos justificados, pero en este caso también requieren de una ley de quórum calificado. En consecuencia, el alcance del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política, que es protegido por la acción o recurso de amparo económico, es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público o seguridad nacional, respetando las normas legales dictadas al respecto, y también al desarrollo de actividades económicas por parte del Estado, siempre que una ley de quórum calificado así lo autorice. Esto es lo que se consagra con el llamado principio de subsidiariedad del Estado en materia económica, y que deberá someterse a la legislación común, salvo que exista una norma especial, que en este caso también tiene que ser de quórum calificado. Así lo dispone el artículo 19, número 21. Las características de la acción de amparo económico: primero, es una acción propiamente tal, no un recurso, ya por los motivos antes señalados respecto de las otras dos acciones constitucionales que hemos visto. Es una acción cautelar, su finalidad es correctiva, puesto que aquí debe existir infracción a la garantía protegida. Solo protege la garantía numeral 21 del artículo 19. Y en caso que existe una perturbación o amenaza a la garantía, lo que se debe hacer es ejercer un recurso de protección o acción de protección.
En este caso, solamente se aplica la acción de amparo económico cuando está vulnerada esta garantía de acuerdo al texto del artículo único de la ley 18.971. Es de derecho público irrenunciable, sin perjuicio que puede existir sin haber interpuesto. Esta acción también tiene un plazo, pero el plazo es de 6 meses desde que se produce la infracción. Es revisado por la Corte de Apelaciones en primera instancia y la segunda instancia por la Corte Suprema en sala y previa vista de la causa. En caso de no ser apelada la sentencia en primera instancia, se contempla, aquí hay una diferencia con la acción de amparo, un trámite de consulta ante la Corte Suprema. El procedimiento es concentrado, es inquisitivo, se remite el recurso de amparo, es una acción informal, se conoce en virtud también de las facultades conservadoras de los tribunales superiores. La causal de interposición, tal como lo habíamos señalado, es una infracción efectiva al numeral 21 del artículo 19 de la Constitución, puesto en caso que se denuncien amenazas o perturbaciones al derecho, debe ejercerse recurso o acción de protección. El sujeto activo es cualquier persona, según la ley 18.971, es decir, persona natural jurídica, entidades sin personalidad jurídica, que no necesariamente deberá tener interés actual en ello. No requiere cumplir con las normas de comparecencia ni mandato judicial. Ante el ejercicio de la acción por cualquier persona sin tener necesariamente interés para ello, permite desprender del artículo único de la ley 18.971 que esta acción, a diferencia de las otras, es una acción popular. El sujeto pasivo es el agresor, el bien del Estado, o en sus instituciones sin perjuicio de ser señalado que tampoco sería necesario identificarlo, puesto que la Corte, dentro de sus facultades inquisitivas, puede recabar antecedentes que sean necesarios para esclarecer el hecho que se denuncie. El tribunal competente es en este caso en primera instancia la Corte de Apelaciones respectiva, previa vista de la causa, y se conoce previa vista de la causa correspondiente al lugar donde se cometió la infracción. Esa es la Corte de Apelaciones competente. Lo conoce, reitero, previa vista de la causa. En segunda instancia es la Corte Suprema, previa vista de la causa también. El plazo para deducirlo es de 6 meses contados desde que se hubiera producido la infracción. En cuanto a la tramitación, se remite el recurso de amparo sin perjuicio que hay algunas modificaciones. Primero, que generalmente los plazos para requerir informes son un poco más extensos en relación con la acción de amparo. Generalmente se le otorga un plazo breve, 5 días por promedio. Segundo, puede la Corte adoptar medidas de oficio que sí lo estima pertinente y además procede aquí también la orden de no innovar. En cuanto a la vista y fallo del recurso, ya nos remitimos a lo señalado en cuanto a las acciones constitucionales estudiadas y en caso de rechazo es apelable, conforme dice el artículo único de la ley 18.971, ante la Corte Suprema dentro de un plazo de 5 días. En cuanto a la tramitación en segunda instancia, debemos también remitirnos a lo ya señalado, es en sala, previa vista de la causa ya remitiéndonos a lo visto anteriormente. En consecuencia, esta acción de recurso de amparo económico protege la garantía del artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República, siempre que haya existido una efectiva infracción o vulneración. Si se trata de alguna amenaza o perturbación, debe ser conocida por un recurso o acción de protección, puesto que así está contemplado y así está limitado según el artículo único de la Ley 18.971. Recordemos que también se remite en cuanto a la incorporación a la tabla respectiva, se ve a través de una agregación extraordinaria conforme a la tabla agregada que se confeccione para dicho fin. Con esto entonces le colocamos término a lo que es la unidad correspondiente a los recursos o acciones constitucionales, en lo que hemos visto la acción o recurso de protección, acción o recurso de amparo y la acción o recurso de amparo económico. Con esto te colocamos término a esta unidad y espero que al menos haya quedado claro las características y naturaleza de cada una de estas acciones constitucionales. Eso sería todo entonces en esta oportunidad. Espero que esté muy bien. Nos veremos con la revisión de otro recurso dentro de este módulo de recursos procesales. Que estén muy bien.